Es un placer recibir aquí en Basta de Cháchara a Leonel de Melo. Él es especialista en Derecho de Deporte, pero además es el actual decano de la Facultad de Educación Física de la ACJ. Leonel, bienvenido. Y te hice un resumen de todo, bueno, sí, de todas tus basta. profesiones, porque es muy amplio. Con eso basta, con eso basta. Pero lo que hablábamos al inicio, sí, el disfrute del deporte y el de poder hacer cada día un poquito más sobre esto, Leonel. Y te quiero preguntar concretamente, mañana juega Uruguay-Argentina, las eliminatorias. ¿Podemos decir que en el Uruguay hay como una monocultura deportiva arraigada a lo que es el fútbol? Bueno, sí, a mí me preguntaron y en un artículo decía que esa es toda nuestra fuerza y esa es toda nuestra debilidad, ¿no? Es decir, en Uruguay está bien, lo conocen por el fútbol, nuestras conquistas de fútbol son excelentes, son fantásticas, pero también tenemos un debe con respecto a los demás deportes. Entonces, yo esto en realidad lo aprendí de un visitante extranjero que había estado, un egresado de la Universidad de Colonia de Alemania, en donde supe estar, y él me decía que Uruguay tenía una monocultura deportiva, porque al fútbol va todo, lo bueno y lo malo, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno comienza a ver el fútbol como todo deporte, tiene unas características y tiene unos niveles de solicitación de ciertas cualidades físicas, que no todo el mundo la tiene. No. O sea, hay gente que es demasiado bajita o demasiado delgada o demasiado grande o demasiado gorda. Y bueno, sin embargo los niños van ahí porque bueno, la cultura los lleva y eso genera que no solamente se frustre, genera que pierda el hábito y de repente era un gran lanzador. Claro. ¿Se entiende? Capaz que se está perdiendo otra exacto, de sus o un gran virtudes. judoka. Entonces, eso, ¿Y qué se puede hacer, Leonel? Es porque de repente, digo para hacer también y mirar un poquito internamente, claro, desde el lugar de cada uno de nosotros. En este caso yo te hablo como mamá. Mi hijo no empezó obviamente en la escuela de baby fútbol, pero después le gustó el básquetbol y fue al básquetbol y qué sé yo. Pero desde el lugar, ¿cómo podemos incursionar para que los chiquilines también hagan más deporte y no sea solo el fútbol? Mira qué interesante lo que tú planteás. Hace unos años yo leía un artículo de los chilenos, que el artículo fuerte decía las miserables 2 horas de educación física escolar. Y es interesante verlo. Ellos ahora produjeron una ley por la cual todos los niños chilenos tienen actividad física diaria, ¿tá? Si uno dijera, bueno, la educación física da un campo de habilidades y del saber y transmite, ¿qué pasa si hiciéramos lo mismo con idioma español o con matemática? ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces tendríamos gente que no adquiere las habilidades. Y también se ve mucho eso. Entonces, después nos quejamos de que tenemos un nivel en adolescentes de obesidad o de falta de hábito. Entonces, lo primero es tratar de diversificar, ser polivalente en cuanto a los deportes, que los hijos practiquen varios tipos de deportes, porque además eso les va a hacer bien para el fútbol. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Una cosa no quita lo otro, pero además en la fase de formación, en la fase de la educación física, en la fase escolar, inicial, cuanto más practique el baúl motor, es decir, los recursos motores que tienen los chiquilines, porque hicieron escalada, porque hicieron natación, porque hicieron tenis, porque hicieron handball, ¿no? Lo dejan más rico, incluso si se va a dedicar al fútbol. Uno de los secretos de Forlán era que no había hecho solo fútbol. Claro, es verdad. ¿Quién lo ha dicho, además? Claro, era un gran jugador de tenis, etc. ¿Por qué? Porque lo que se llama, bueno, hay una teoría, que es la teoría del tren perdido, es decir, y de lo que se llaman las fases sensibles. Los chiquilines necesitan el multiestímulo en eso. Y bueno, para eso la herramienta de la educación física escolar, como sucede en los países desarrollados, es muy importante. ¿Y qué lejos estamos de lo que sucedió en Chile a propósito de esta ley de la cual hablaba? Ahora, por ejemplo, acaban de venir, cosas que la gente no ha observado, no ha dicho, ¿no? Acaban de venir del Panamericano. Sí. Yo me tomé trabajo porque era a mi gusto, fui entrenador de atletismo y presidente de la federación, miré, ¿no? Me llamaba la atención con sana envidia cómo estaba siempre el estadio lleno. Sí. Y uno lo ve, yo haber ido a Londres, por ejemplo, y ver los estadios llenos, entonces en otros deportes que no sean. Y es porque el pueblo lo tiene asumido. Y yo creo que eso nos va a ir mucho mejor en ese aspecto, incluso le va a ir mejor al fútbol, ¿no? Pero además en los deportes. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, sí, hay que profundizar la cantidad de horas de actividad física, en educación física, en deporte, en las escuelas y en los liceos también. Sí, fíjate vos, por ejemplo, uno cree que Estados Unidos, que tiene, ahora salió campeón en el medallero, ¿no?, de Panamericano, pero es campeón en medallero olímpico. La diferencia
es que el deporte en los Estados Unidos está incluido en las escuelas. Por eso las universidades que tienen básicamente un gran campus deportivo a los que le suman aulas. En Uruguay ese proceso se hizo al revés, por distintas razones históricas que no hay de decirlo. Pero ¿cómo se hace una escuela en Uruguay? Bueno, primero las aulas, un patio y bueno, y ahí que los chiquilines jueguen o hagan actividad física. Son pocas las instituciones, después por suerte ha mejorado mucho, sí, ¿no? ha crecido. Pero el concepto, ese concepto de la universidad, cuando yo pienso en una universidad, ¿qué pienso? En aulas, ¿no? Sí, y no totalmente. pienso en gimnasio. Sin embargo, la cultura anglosajona y la cultura norteamericana, sobre todo, en eso nos lleva ventaja porque todo el deporte está unido al sistema educativo, y ni que hablar en las universidades. Por eso un liceo, lo vemos en las películas, un liceo contra las porristas, estaban todo, claro, porque se vive el deporte es de otro lugar. Incluso otro eso lugar. También ayuda al estudio, porque para tener buenas notas lo eso conlleva, está ¿no? totalmente comprobado, es decir, no es que haya varias opiniones al respecto, ¿no? Eso es un el estímulo físico. Y además esto es tan viejo como los griegos, ¿no? Alma, cuerpo y mente, es decir, la dimensión holística. En la medida que yo trabajo el cuerpo, trabajo el alma y trabajo el... ¿Por qué? Porque si yo me venzo a mí mismo, logro mi mejor versión, ¿no? Nado o hago la actividad física que no tenía ganas. Bueno, estoy fortificando mi alma, estoy fortificando mi mente, estoy fortificando... Realmente hoy el deporte, nadie lo niega, es un factor educativo muy importante. Sin duda alguna. Bueno, vamos por eso. ¿Cuánto por sería eso. lo ideal que tendría que haber en primaria o en secundario? Hablamos de 2 horas. ¿Cuánto sí, tendría que bueno, ser como para llegar a un yo punto? creo que al principio tienen los... Es de a poquito, cosas, porque no es de a podemos... poco, porque hay que prever un presupuesto. Claro. Yo reconozco que en eso ahora, en la reforma educativa, se dice que se le va a dar un poco más al bachillerato, Sí. ¿no? Que no se tenía. O sea, yo creo que hay intentos, pero está claro falta. que hay que modificar ese tema, introducir más el deporte, que era un poco así, ¿no? Es decir, cuando el Uruguay fue un lugar integrado, las plazas de deporte estaban llenas, Sí. ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo crecíamos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? En donde además logramos medallas en básquetbol, en remo, en boxeo, en ciclismo, es decir, había... y bueno, las plazas de deporte estaban llenas y había una promoción y había un Uruguay integrado, es decir, se había logrado amalgamar esa sociedad. Hoy es muy irregular la distribución de espacios deportivos, hay que planificar, hay que tener una ley. Fíjate que el Uruguay ha tenido, y con esto cortito, el Uruguay ha tenido leyes muy discutibles, pero las ha logrado, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de igualdad del matrimonio, de género, la ley de consumo de estupefacientes, de cannabis. Sin embargo, no ha podido hacer, por más que en mayorías parlamentarias, tanto en los 3 gobiernos anteriores como en no ha podido hacer una ley de deporte. No tiene ley de deporte. Entonces, yo creo que está llegando el momento de que hay que pensar este tema más allá de los golpes, ¿no? Sí, que esto Que a veces no nos damos cuenta porque creemos que el deporte, bueno, es una Lo cuestión... banalizamos, sí, en realidad, exacto, y es y una está cuestión mal. recreativa y eso. No, es todo un campo del saber, hay universidades en el mundo. No, y además lo que tiene que ver la salud también, ¿no? Que tanto hablamos. En eso, cuando se invierte en eso, ya está comprobado que da como 8 veces la inversión en salud. Ahí tenemos. Bueno, es un tema para hablar muchísimo Apasionante. y nos vamos a seguir encontrando para seguir Sí, charlando, pero los eso, invito que hoy el Comité Olímpico, por 100 ejemplo, años. está cumpliendo 100 años. No quería despedirte a partir sin del que nos 27. cuentes que va a haber un Hoy evento, tenemos un además. acto académico, precisamente eso. La cultura deportiva es muy importante. Y hoy tenemos un acto académico a las 18:30 en la sede central Bien. de la facultad y de la CJ, ahí en Colonia 1870, abierto al público con expositores fantásticos, el doctor Echandi, que es de esta casa Sí, también. un genio el doctor, le mandamos un abrazo bien el grande. profesor Henry, pero también están entrenadores como Barrios, Golochenko y deportistas también, haciendo mesas redondas. Ah, bueno, ¿y es entrada libre? ¿Puede la gente acceder? Libre, están todos todavía A partir de las 18 horas en la CJ. 18:30. 18:30. Exactamente. Festejando y celebrando estos 100 años del Comité Olímpico, Perfecto. entonces. 100 años, ¿eh? 100 años. Bueno, eso habla también del trayecto, Sí, del trabajo. Hay que esperar el año que viene, que se hacen 100 años de la primera conquista en los Juegos Olímpicos de París, 1924, de la selección uruguaya de fútbol. La primera estrellita. Es verdad. ¿Se va a festejar? Y supongo que sí. Por favor, a lo Supongo que sí. grande, como Sin debe duda. de ser. Lionel, Absolutamente. ha sido un placer y nos No. quedaríamos hablando horas porque has dicho, como que salpicamos distintos temas, pero que nos dejan pensando a todos. Me parece Así muy que bien. te invitaremos nuevamente. Un gusto como siempre. De verdad, muchísimas Y basta de gracias.